Y el problema de casi todas las ganaderías es que no tienen relevo generacional. Cuesta mucho conseguir trabajadores. Cuando hablamos a veces de trabajar en granja, la gente se imagina que es algo horrible. Y cuando vienen o les enseñamos o ven las redes sociales, es un trabajo, vamos, casi como funcionario, por decir, las horas y todo está súper limpio. Es otra cosa, entonces hay que enseñarlo, porque hay mucho desconocimiento también. Mi médico digestivo me decía, a veces tenés problemas digestivos porque no se sabe lo que comemos. Y digo, ¿yo a qué te refieres? Pues a saber cómo se alimentan los animales que comemos. ¿Tú cómo crees que se alimentan? Hay gente que sigue pensando que se hormonan los animales. Eso hace más de 20, 30 años que está prohibidísimo. Que hasta un médico desconozca la realidad del sector es grave. Y antes de seguir con el capítulo, recuerda, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete a nuestro canal. Uno de los retos del tejido empresarial actual es el cambio generacional. Por eso hoy hablamos con Raquel Fondevilla, que es gestora y gestora del cambio en la empresa que fundó su padre. Entonces, buenos días, Raquel. Buenos días. La primera pregunta es precisamente si crees que el cambio generacional efectivamente es uno de los retos del tejido empresarial actual. Por supuesto. Nosotros, yo vengo ahora mismo del sector primario y el problema de casi todas las ganaderías es que no tienen relevo generacional. Y nosotros, por nuestra parte, es uno de los pilares en los que estamos haciendo más fuerza y podemos presumir de que tenemos el mayor relevo generacional de Galicia en nuestros clientes. Cuéntame un poco cómo es tu caso. Tú estás en Nudesa, ¿no? Que es una empresa que fundó tu padre hace casi 50 años. El año que viene, dentro de un año, cumple 50 años. ¿Y cómo empezó él? ¿Cómo es un poco el arranque de él? Pues la historia de Nudesa. Mi padre empezó a trabajar muy joven, tendría 16 años, en la granja de mi abuelo. Y luego empezó a trabajar, entonces ya se empezó a meter en el mundo de la ganadería, una granja de cerdos. Y luego empezó a trabajar en una fábrica de piensos que había allí en la zona, que se llama Popesa, como personal de ventas. Y entonces ya empezó a conocer un poco por las ganaderías de la zona, a los ganaderos y las necesidades que tenían. Entonces tuvo el sueño de tener una fábrica propia que sirviera el mejor pienso de calidad y al mejor precio a los ganaderos de la comarca. Y claro, todo sonaba muy bonito en su cabeza, pero no tenía dinero. Era muy joven, tenía 23 años más o menos cuando fundó la empresa. Y mi familia es una familia humilde, entonces pues necesitaba socios. Entonces convenció a socios ganaderos para que se asociaran y le apoyaran. Y la verdad es que tuvo muchísimo mérito por ya veis todo lo que montó, pero mi padre no pudo estudiar. Entonces estudió muy inteligente y fue estudiando poco a poco. Mi madre siempre dice las horas que echaba tu padre estudiando por las noches, estudiando pues todo. Mi padre llegó un momento que podía hablar con los ingenieros de tú a tú, con los veterinarios. Entonces, pues una persona que se hizo a sí misma completamente. ¿Y cómo fue tu relación o la de tus hermanos un poco con la empresa y con tu padre? O sea, ¿él ya os enfocaba un poco a esto va a ser vuestro negocio más adelante o vosotros seguisteis un poco vuestro camino? Sí, la verdad es que en ese sentido mis padres siempre nos dieron muchísima libertad. Nunca nos presionaron. Sabes que hay familias que ya los enfocan. Tú vas a ser médico, tú vas a seguir con la empresa familiar, incluso con el partido político al que tienes que votar. Me parece que en mi casa no. Haz lo que quieras hacer y sé feliz. Y ya está. Sí que es verdad que cuando mi hermano pensaba que estudiar, sí que creo que mi padre dijo, pues si haces una ingeniería, pues en el fondo siempre podrás volver. Pero nunca nos dejaron volar. También tanto mi madre como mi padre les quedó una espinita de haber salido fuera. A mi madre le hubiera gustado irse a Londres, pero en aquella época pues, no se veía tan bien que una mujer soltera, joven, se fuera. Mi padre tuvo la espinita de que un tío suyo se fue a Argentina. Entonces yo creo que más bien nos apoyaron para que saliéramos de casa. De hecho, mi hermano vivió 25 años en Holanda y yo pues, en distintos sitios de España. Vale, porque tú además te formaste también en algo distinto, ¿no? Que no está muy relacionado. Yo nada que ver. Yo de hecho no tenía muy claro que quería estudiar. Es muy difícil con 18 años decidir qué quieres ser el resto de tu vida. Y mi madre, que me conoce mucho, dijo, me hablaron de una carrera que creo que es lo tuyo. Y es Dirección y Gestión Hotelera, una carrera propia de la USC, de la Universidad de Santiago de Compostela. Y yo de inicio a hostelería, porque si el nombre corto es hostelería, yo pues ni idea, no me lo había planteado. Y cuando fuimos a ver la escuela, que le llamamos la escuela, me encantó, porque es una forma de estudiar diferente. Trabajas y estudias a la vez. Y te enseñan a trabajar, aunque está muy enfocado al turismo, a un hotel, es gestión de una empresa.
pero sí que es verdad que te enseñan a tener una visión periférica de una empresa, a trabajar de abajo a arriba. El primer año fuimos camareros, el segundo cocineros, tercero limpieza de habitaciones y recepción, cuarto y quinto dirección. Y trabajabas tanto en la escuela durante el año como cada verano te ibas entre 3 y 6 meses a hoteles por Europa. Pues cuéntame un poco por qué sitios pasaste antes de llegar a Nudesa. Vale, siempre fui eso, muy dinámica, hice muchas cosas, siempre me gustó reinventarme a mí misma. Entonces, bueno, yo acabé de estudiar dirección y gestión hotelera. Mis últimas prácticas las hice en el Gran Hotel de La Toja y me ofrecieron quedarme. Pero yo tenía muy claro que me quería ir a Londres, pero a vivir la experiencia de estar en Londres, ¿no? Y entonces, bueno, me quedé con ellos un par de meses más porque era la Ocean Volvo Race, entonces me quedé con ellos ayudándoles y luego me fui a Londres. Estando en Londres me llamaron de la cadena Barceló para ir a trabajar en el departamento de ventas en Canarias y allá me fui. Entonces, bueno, pues era venta pura y dura. La verdad es que no era algo que me encantara en ese momento. Estuve un año y me volví a Galicia. Me costó un poco adaptarme a la isla, la verdad, porque vivía en una zona muy turística donde todo eran jubilados extranjeros y yo era muy joven, en ese momento buscaba algo más. Entonces me volví a Galicia y estuve trabajando en un hotel en Santiago como organizadora de eventos. Lo que pasa que por cómo a mí me enseñaron en la universidad, no solo organizaba eventos, pues te metes un poco en todas partes, en la operativa, ayudaba en la cocina pues, a preparar los menús, a la ficha técnica, los escandallos, era la mano derecha del director, bueno, me metía un poco en todos los departamentos. Ahí estuve pues bastante tiempo y cuando consideré que ya pues un poco lo tengo ya todo aprendido, pues tenía ganas de evolucionar, dejé el trabajo. Mi casa no lo entendían, pero si te encanta tu trabajo, estás genial. Y yo ya, pero no tengo esa obsesión por ser fija, quiero descubrir mundo, por así decirlo. Y entonces monté una página de reserva de restaurantes online con mis mejores amigos. ¿Qué edad tenías más o menos en aquellos? Ahí pondría 27 años, por ahí más o menos. No era tan joven, era joven, pero no tan joven. Y es verdad que eso pues no lo hicimos bien, porque no lo dimensionamos bien, pero hicimos tantos cursos, aprendí tanto y empecé a ir a tantas jornadas de networking, conocí a tanta gente que me empezaron a salir proyectos. Pues, por ejemplo, empecé a trabajar en el departamento de marketing en la universidad en la que estudié. Estuve con ellos como 3 años más o menos. Y bueno, me ayudó mucho haber trabajado ahí porque yo siempre fui bastante tímida, me costaba hablar en público y el trabajo consistía sobre todo en recorrerme los colegios e institutos de España dando charlas. Entonces me acuerdo que mi novio me decía, habrás dicho que no. Yo no dije que sí, porque ya las cosas se superan haciéndolas. ¿Quién dijo miedo? Y entonces ahora, de hecho, me pasa en Nudesa, en cualquier empresa que estoy, viene un micrófono, Raquel. Hay que presentar, Raquel. Como a ti no te importa, no, bueno, estoy trabajada. No es que no me importe, pero ya lo superé. Y entonces trabajaba en la Escuela de Estado de Hostelería y como era autónoma, pues me salían otros proyectos. Pues llevaba redes sociales de diferentes empresas, di cursos de formación a restaurantes de Galicia. Nos contrataron en algún concello de Galicia para dar formación a los restaurantes que ellos tenían. Di formación de redes sociales pues en una asociación de empresarios de La Coruña. Bueno, hice un montón de cosas diferentes, la verdad. Y luego fue cuando a mi novio le contrataron en Mallorca y dije, bueno, pues yo me voy contigo, que ya me busco bien la vida y ya busco algo por allí. Entonces me fui con él, empecé a trabajar en una cadena hotelera, llevaba el departamento de marketing digital. Y estando allí, y estaba muy bien, de hecho me trataron muy bien y me gustó mucho ese trabajo, mis compañeros los echo de menos muchas veces y sigo manteniendo contacto con ellos. Estando allí, pues se me ocurrió no, tengo una amiga, Cristina, que tiene la Pepita Burger en Orense, vino a verme y dijo, ¿por qué no montamos una Pepita Burger en Mallorca? Y ya empiezas con ese run run y bueno, pues venga, pues montamos una Pepita Burger en Palma de Mallorca. Y bueno, es una época bonita de mi vida, pero también fue muy dura, porque bueno, tuvimos un problema muy grande de obra, entonces digamos que durante el primer año hasta que se solucionó, no podíamos trabajar a pleno rendimiento, no podíamos llenar la sala, entonces vendimos así como vendiendo menos de lo que podíamos vender. Cuando por fin se solucionó y empezamos ya a trabajar de maravilla, a disfrutar del proyecto, el equipo ya formado, proveedores ya totalmente revisados. Bueno, la verdad es que esos meses fueron increíbles. Llegó la pandemia. Ahora me acuerdo que fue diciembre de 2019 y mi socio Juan decía, por fin esto está funcionando como toca porque podemos trabajar a pleno rendimiento sin decirle a la gente que no, que haya mesas vacías. Y llegó la pandemia y en Mallorca fueron muy restrictivos porque nos cerraron durante 2 años, no solo un año. Y entonces fue muy frustrante porque a ti te va mal porque tu producto no gusta, porque haces algo mal, bueno, pues es tu problema, lo arreglas o no, pero cuando no depende de ti. Pero bueno, aún así
considero que aprendimos muchísimo, porque primero te cierran, te vas a tu casa llorando, en plan, Dios mío, ¿qué hago? Había un festivo cerca, no sé, el Día del Padre, entonces te pilla con todas las cámaras llenas de comida. Y cada semana iba llamando a los trabajadores, esta semana se caduca todo esto, la siguiente semana se caduca todo esto, venid a buscar lo que queráis. Ya cuando llevas más de 1.000 euros en pérdidas, digo, ya no cuento más, lo que sea será. Y un día yo puedo ser muy dramática a veces, pero de repente me levanto y soy muy luchadora. Entonces un día me desperté y digo, esto no puede ser. Empecé a llamar a repartidores de Globo y yo, ¿cómo está la isla? ¿Hay gente que abre? O sí, hay restaurantes que abren y están vendiendo. Tú abre. Yo, bueno, pues llama a mi socio, en 2 días abrimos. ¿Estás segura? Sí, en 2 días abrimos. Volvemos a abrir, pero claro, solo era reparto a domicilio. Entonces nos lo curramos un montón, haciendo promociones, inventándonos 1.000 cosas para vender. Y vendías mucho, pero claro, a través de Globo, que hay una comisión. Entonces facturabas, no lo que podías facturar si estuvieras abierto. También la gente a domicilio no pide tantos productos, no sueles pedir postre o bebidas muchas veces. Y ahí fuimos capeando el temporal como pudimos. Y luego de repente te dejaban abrir, pero solo al 50% de tu capacidad, o solo en la terraza. O había que dejar 2 metros entre mesa y mesa. Cada semana había una normativa nueva que te explotaba la cabeza. Entonces recuerdo que fui a una charla de Ferradria que decían, en la pandemia vendimos lo que nos permitieron vender. Pues exactamente, a mí lo que me dejaron vender yo lo vendí todo. Y así pasamos el año 2020, pero en 2021, después de Navidades, nos volvieron a cerrar del todo. Y volvemos a replicar el año 2020. Entonces, claro, sí, vendíamos lo que podíamos, pero no era suficiente. Y ya cuando por fin pasó todo y pudimos abrir con normalidad, llega la guerra de Ucrania. Se dispararon los precios de la energía, el personal que se había ido de la isla por los ERTEs no quería volver porque todo era carísimo, entonces no había personal, había una guerra de búsqueda de personal con los hoteles. A mí misma vino un hotel, mira, te contrato. Y yo, pues es que este es mi local, no se roba al personal así como así. Y entonces llegó un punto que ya no era divertido el proyecto. Ya pasamos de disfrutarlo a, Dios mío, ¿qué más va a pasar? Y ya yo sentía que había un tsunami que nos va a arrasar, da igual lo que nades, que te va a arrasar. Y coincidió que pasó alguien por allí que nos quiso coger el traspaso y no nos lo habíamos planteado porque además yo soy muy luchadora, no abandono las cosas a la primera. Y nos estaba yendo bien de nuevo, era el momento de reflotar y nos hubiera ido muy bien. Pero dijo, venga, ¿por qué no? Ya está, ya le perdimos la ilusión al proyecto y traspasamos. Y muy bien, la verdad. Y entonces una vez que traspasé, dije, bueno, pues ¿ahora qué hago? Tenía alguna oferta de trabajo allí en Mallorca, pero tenía ganas de volverme a Galicia. Estuve 10 años allí, mucho tiempo. Y yo también soy muy familiar. Soy muy independiente, pero también muy familiar. Y mi madre, que es muy sabia, siempre está metida por el medio, dijo, ¿por qué no te vienes a Nudesa? Que tu hermana, mi hermana pequeña trabaja allí, está de baja por maternidad. Y en Nudesa siempre necesitan gente, vienes a cubrir su baja y luego ya verás. Entonces me volví yo, mi novio tardó un poco más en volverse porque mi novio sí que aprovechó el ERTE para estudiar y se sacó una OPO. Y entonces, claro, sacó plaza en Palma y no podía cambiarse así como así. Entonces tardó un año más en volver. Y claro, una vez que llegué a Nudesa, lo decía, soy muy proactiva, entonces no me llegaba con lo que me enseñaba. Entonces, ¿y tú qué haces? ¿Y cómo podemos ser más eficientes aquí? ¿Tú qué haces? Y metiéndome así un poco en todo, empecé a ver que podía aportar, porque yo de inicio sí que pensaba, pues yo qué sé, que puedo aportar ya una fábrica de piensos y de producción porcina, pero me di cuenta que sí puedo aportar muchas cosas. Vienes de fuera, vienes con una mochila cargada de experiencias y obviamente en la fabricación de pienso pues no voy a aportar porque no soy técnica o no soy veterinaria, pero en la parte de gestión o de innovación sí. Y entonces empecé a hacer muchas más cosas y cada vez que venía alguien a la empresa, pero entonces ¿tú qué eres? ¿Tú qué puesto tienes? Yo, pues que no lo sé, porque administrativa no soy. Hago un poco de todo. Y fue mi novio, que siempre trabajó en recursos humanos, el que me dijo, tu puesto tiene un nombre, Raquel, soy asiste, eres gestora del cambio. Y digo, pues esa soy yo. Y así empecé, hasta que mi padre, bueno, pues nos pusimos mi hermano y yo como gerentes, y yo conservo gerente y gestora del cambio. ¿Y qué es lo que hace un gestor de cambio? Pues intentar cambiar las cosas que hay que cambiar. Es verdad que en la empresa lo importante no hay que cambiarlo porque llevan 50 años y les va muy bien. Pero sí que es verdad que, sobre todo la parte de oficinas, se puede digitalizar completamente. Había muchos trabajos que nos hacían muy manuales. Cuando yo llegué a la empresa, mi tía Salomé me dijo, ¿sabes algo bueno que tiene Nudesa? Que aquí todo el mundo sabe hacer de todo. Dije, bueno, pues que todo el mundo sabe hacer de todo, que todo el mundo hace de todo. Y digo, bueno, eso para mí no es una ventaja. Está genial por si falta alguien que puedas hacer su trabajo, pero entonces a veces no acabas de desarrollar ciertas tareas, ¿no? Todo el mundo hacía como el día a día. Y eso es lo que empezamos a hacer una reestructuración dentro de las oficinas. O sea, son cosas que a los clientes no le tienen que afectar, obviamente ni la calidad del pienso, ni el servicio, ni todos los servicios que da la empresa al cliente, pero dentro internamente creo que podemos trabajar mucho mejor.
Porque cuando llegaste a Nudesa, ¿en qué momento estaba la empresa? Nudesa siempre estuvo bien. ¿En qué momento te refieres a nivel de facturación? No, o el nivel de estos cambios que llegas y quieres implementar y tal. O Ujú. sea, ¿cómo te encontraste la empresa cuando llegaste? Bueno, la empresa hay dos ramas. Está la fábrica por un lado y luego tenemos granjas. Las granjas están súper tecnificadas, muy modernas, y tenemos dos fábricas. Justo hace 2 años, cuando llegué yo, se inauguró la fábrica nueva. Esa es totalmente llena de sensores, tecnificada, digital. Y la vieja, que me da pena llamarle vieja porque tiene 30 años, y al final siempre le llamo la vieja, pero la uno, pues es más antigua. Entonces, tanto las oficinas como la vieja, pues claro, pues hay programas que podemos desarrollar mejor, muchísimas aplicaciones que podemos empezar a trabajar con ellas para que te anticipen pues, pedidos o, bueno, 1000 cosas. Se puede mejorar el CRM, puedes mejorarlo. Hoy en día con la IA, pues aparte a mí me encanta esa parte de... Estoy deseando meter la IA en muchas cosas y en muchos procesos. Entonces, es mucho lo que se puede aportar. Y claro, llegas a una empresa en la que es laboral, pero también tiene esa parte personal, ¿no? O sea, tienes que convivir pues con gente de tu familia y tienes que lidiar con esa parte también. ¿Cómo es llegar, pues eso, de tener tu proyecto independiente o de estar trabajando para otros para llegar a un proyecto en que también tienes esa afectación? Bueno, sí que puede ser más difícil porque cuando tú trabajas en una empresa, además yo siempre trabajé muy alejada de mi familia, es decir, no había ni amigos que, mm, o gente con la que hayas coincidido. Eras tú sola, y donde estás, te haces amigos y empiezas a trabajar. Y entonces aquí es diferente porque ya no solo mi familia, la gente que trabaja en la empresa los conoces de toda la vida y muchos eran amigos tuyos o los conocías de cuando eras pequeña. Entonces sí que es verdad que eso fue un shock cuando llegué, que es la primera vez que estoy en una empresa en la que es un sector en el que no había trabajado, pero conozco a todo el mundo. Entonces, claro, sí que puede ser más difícil porque si tienes que mandar a hacer algo, quieres cambiar algo, pues tienes que ir con mucho más respeto siempre, pero como con más calma, ¿no? Haciendo las cosas. Y hay otra confianza, que puede ser para bien o para mal, para que te digan las cosas o para hablarlas. Entonces es muy diferente. Para mí, pues sí fue un cambio. ¿Y cómo te adaptaste a ese cambio? O sea, ¿fue rápido? ¿Tuviste...? Bueno, pues sí, poco a poco. Obviamente hay gente con la que a lo mejor eres más afín y te cuesta menos pues trabajar, otra gente que a lo mejor pues tienes que acabar de conocerte, porque no es lo mismo conocerte fuera del trabajo que conocerte dentro del trabajo. Pero bueno, poco a poco es un reto también. Y de las expectativas que tenías a la hora de entrar en la empresa, ¿qué fue lo primero que viste, que dijiste, a esto le quiero meter mano, esto quiero cambiarlo, o que te encontraste algo que no esperabas? Nada negativo, es una empresa que además funciona muy bien, creo que mi padre lo hizo súper bien porque el apoyo que le dio a los clientes, Nodesa creció con los clientes, no gracias a los clientes, creció con ellos y dio tanto apoyo a la gente, ayudó a tanta gente que el cariño que le tienen a la empresa y a mi padre es brutal. Entonces ese cariño también te llega y es muy bonito. Eso con los clientes y con los trabajadores igual. Hay, María, una chica, bueno, una señora que ahora se jubiló el año pasado, siempre dice, yo si tengo que dar un riñón, lo daría a mis hijos o a tu padre, a nadie más, porque ha ayudado a mucha gente. Mi padre es muy buena persona. Y entonces todo eso no hay que cambiarlo, al contrario. Vas con el miedo de no hacerlo tan bien. Al final, para mí es una responsabilidad enorme lo que implica estar ahí en este puesto, porque lo pienso muchas veces. Imagínate que va mal, que no va a ir mal, porque todos nos esforzamos muchísimo en que vaya bien. Bueno, los clientes, bueno, pues acabarás buscando otra fábrica de pienso que les sirva pienso. Pero ¿y la comarca? ¿Y los trabajadores? Tenemos 150 empleados, más 60 camioneros que trabajan directamente, más todos los puestos indirectos. Entonces, es que eso no puede fallar. Entonces, eso es una mochila que llevo encima, que es lo que no me deja dormir a veces porque tienes que hacerlo muy, muy bien. Mucha responsabilidad. Mucha, muchísima. Y en ese sentido, ¿qué fue lo que viste que dijiste, esto no lo tengo que tocar? Es decir, esto está bien y es algo que tengo que proteger o que mantener. Bueno, eso casi todo, en realidad, la forma de trabajar de la empresa. De hecho, mi padre, hace muchos años, mi padre tiene 77 años, hace muchos años que mi madre le decía, vete buscando un relevo, tienes que buscar a alguien para que se ponga en tu sitio. Y a él le costaba porque decía, bueno, si traigo de fuera un gerente más experimentado, pero que venga aquí solo vea números y resultados, es una empresa con alma. Que no entienda el porqué, lo que implica esa empresa en la comarca, el porqué de los socios, pues a un cliente que a lo mejor no le ganas tanto, pero le estás ayudando. El lema que igual la gente ya se aburre de escucharlo, pero es verdad que tenía mi padre es que si el cliente crece, no desacrece. Entonces ha ayudado a clientes que a lo mejor no era rentable en ese momento servirles, pero el día de mañana les puede ir bien y los vas a tener fidelizados. Entonces si viene alguien que busca solo
el rendimiento final o buscar que el objetivo sea la rentabilidad o crecer en dinero, pues a lo mejor se hubiera cargado la filosofía de la empresa. Entonces ahí le costaba. Entonces cuando nos pusimos nosotros, bueno, pues esa parte la entendemos, lo que implica la familia nudesa. Ujú. Esa parte de cultura de la empresa. Exactamente, que es importante. Y claro, cuando llegas, bueno, pues te metes un poco en ver cómo funciona y en encontrar esos puntos de cambio, de evolución. Ujú. Pero claro, Nudesa es una empresa que tiene a muchos trabajadores, más de ciento y pico en plantilla, Ujú. 60 camioneros. ¿Cómo le explicas a una persona que lleva 30 años en una empresa que las cosas van a cambiar o que quieres... Bueno, poco a poco. Hay gente que está deseando, pues, eso, usar aplicaciones nuevas. Digo que además el cambio no es en lo importante de la empresa. El pienso ya se hace genial. La forma de tratar a los clientes o la forma de trabajar con ellos, eso no va a cambiar. Son más bien cosas internas. La operativa interna, lo que queremos mejorar para ser más eficientes. Entonces hay gente que sí que está deseándolo y gente que le cuesta más. Entonces, bueno, pues con cursos de formación o enseñándole, mira, fíjate que si hacemos esto así, pues es más fácil o ahorras tiempo para invertirlo en otra cosa. Poco a poco. Y bueno, con esa mirada fresca con la que llegas y Ujú. tal, entiendo que también, bueno, ves lo que se hace bien en tu empresa, ves también lo que se hace pues de puertas afuera, en competencia, en otras empresas. Ujú. ¿Qué crees, hablando también pues de este relevo generacional y de esa evolución constante que en Udesa pues, sí tenéis, qué crees que otras empresas no ven que vosotros hacéis bien, por ejemplo? Bueno, habría que analizar caso a caso. Yo creo que muchas veces, justamente cuando llegué, esto me lo decía uno de los vendedores, me decía, viene gente de la competencia que te dice, es que no hay quien te saque clientes. ¿Y sabes por qué? Porque nosotros los clientes crecieron. Empezaron con una granja y ahora tienen 5, 10, 15 o los que sea, y con vosotros siguen teniendo una. Lo que te decía antes, aquí mi padre siempre apostó por hacer crecer el rural. Entonces, si a ti te va bien, a ti como granjero, y acabas teniendo más granjas, eso aporta una riqueza a la comarca o a la zona en la que estés. Vas a contratar más gente, vas a llevar a gente a vivir a esa zona. Entonces, todo pasa por, no solo les vendemos pienso. Claro, lo principal, te vendo pienso, pero hay algo más, que es lo que nos diferencia de otras empresas. El resto de servicios que les das, el apoyo, el acompañamiento que les das a lo largo de su vida. Y tenemos clientes que empezaron sus abuelos y ahora están los nietos. Y llevan toda la vida con nosotros y no se van a ir. Entonces, además de los veterinarios que le asesoran, la nutrición, tenemos laboratorio para analíticas, los ingenieros, pues el acompañamiento diario del personal y los comerciales. Vale. ¿Y te has traído algo en esa mochila de haber pasado por hostelería, por empresas, por que llegues aquí y que digas, creo que esto es aplicable, creo que se puede, ¿sabes? Sí, siempre puedes traer muchas cosas. Mira, para empezar, por ejemplo, no había departamento de recursos humanos. Pues ya montamos un departamento de recursos humanos que con 150 trabajadores pues ya era ahora. Y claro, muchas veces la gente decía, ¿pero para qué? ¿Es para contratar? No, es un puesto estratégico, es mucho más que contratar personal. Pues ahora que la tenemos, pues como vivíamos antes sin recursos humanos, pues eso ya, pues eso, estamos como reestructurando los departamentos. Yo trabajé siempre en hoteles he trabajado tanto en empresas pequeñas como grandes, como fui autónoma. Entonces también estás acostumbrada a luchar y a la operativa. Y mi hermano, que no sé si lo dije, pero mi hermano y yo estamos los dos de cogerentes. Mi hermano viene de una multinacional. Entonces también es otra visión totalmente diferente de la forma de trabajar, los procesos, los protocolos. Entonces claro que aportas un montón de cosas. Pues eso, de cómo se pueden mejorar los procesos, la visibilidad. Mi padre siempre fue una persona que buscaba el perfil bajo, el no destacar, pero los tiempos cambian, ahora hay redes sociales. Y de hecho empezamos con las redes sociales y me lo decía un día pues Paula, la alcaldesa del pueblo, que además es mi tía. Me decía, la verdad es que desde que estáis en redes sociales nos encanta seguiros porque conocíamos Nudesa a todo el mundo, pero no conocíamos Nudesa. En el fondo no sabes lo que hay dentro. La gente pensaba que es mezclar materias primas y eso es facilísimo, que lo hace cualquiera y muchos de nuestros comerciales son técnicos, son ingenieros o son veterinarios. Pues en el laboratorio tenemos las biólogas, que es la chica que, bueno, mi tía también, Nati, que es la que lleva en el departamento de nutrición, pues estudió farmacia. Y pues gente que ha estudiado mecatrónica para fábricas. Entonces también una forma de enseñar que, oye, puedes estudiar una carrera y quedarte en Silleda, en el pueblo, a vivir y que somos muy profesionales, que enviamos, hacemos formación con todo nuestro personal, pero casi todas las semanas. En esa parte de comunicación, que es una de las cosas que a lo mejor pues, tu generación está introduciendo en empresas industriales, Ujú.
¿Cuál crees que es la ventaja competitiva de trabajar la comunicación? Bueno, para empezar, depende de lo que quieras buscar. En nuestro caso no buscamos la venta directa. Yo no busco que un ganadero nos compre pienso, pues porque nos ve publicados en internet, a lo mejor para vender una camiseta, otro producto que es de compra más rápida, sí, a que al final alguien tiene que analizar un poco lo que necesitan tus animales, es como otro tipo de venta. Pero sí para que te conozcan, o pues lo que hablamos antes de tanto el relevo generacional, como conseguir trabajadores. Ahora hay un problema. Cuesta mucho conseguir trabajadores. Entonces enseñar, cuando hablamos a veces de trabajar en granja, la gente se imagina que es algo horrible. Y cuando vienen o les enseñamos o ven las redes sociales, es un trabajo normal y corriente con horario de 7 a 3, de lunes a viernes, un fin de semana así, uno de cada 3. Pero es un trabajo, vamos, casi como funcionario, por decir las horas y todo está súper limpio, tienes que ducharte al entrar, la bioseguridad, bueno, es otra cosa, entonces hay que enseñarlo, porque hay mucho desconocimiento también. Entonces es un problema también a nivel de captación de talento. ¿Crees que en eso, además de vuestra actividad, incluye también que estáis en una zona rural? En nuestra actividad dices, Sí, o sea que independientemente de que sea trabajar en granjas, me ujú. decías que muchas veces la gente se imagina Ah, sí. cosas que no es. El hecho de que estéis a lo mejor en una población fuera de una gran ciudad, ¿crees que también influye a la hora de Bueno, captar influye talento? positivamente, yo creo, porque al final siempre hay alguien que si mi prima tiene una ganadería o mi vecino o mi abuelo está más en contacto. Muchas veces la gente de las ciudades parece que la leche sale del Tetrabric y ya está. Y hay muchísimo trabajo detrás. Y además a mí me da pena porque es algo que ahora se está criticando mucho y hay mucho desconocimiento y salen noticias falsas y como, pues como cuando habéis el programa de Jordi Évole, yo nunca vi una granja así. Y el sector se calla, pues es un sector que no suele comunicar. Entonces estamos intentando, no, vamos a contar la verdad. Aquí los animales se cuidan y, y es lo más importante, porque además es más rentable. Cuanto mejor viva el animal, más rentable será para ti, pero también hay una ética detrás. Y parece que a veces trabajo en una granja, tengo una granja y parece que eres un nazi. ¿Crees que la gente se queda un poco con esas noticias de la parte negativa y no conoce realmente? Completamente. De hecho, me pasó a mí misma un día hablando con mi médico digestivo, me decía, a veces tenéis problemas digestivos porque no se sabe lo que comemos. Y digo, ¿yo a qué te refieres? Pues a saber cómo se alimentan los animales que comemos. Yo, bueno, ahí sé. ¿Tú cómo crees que se alimentan? Porque al final son materias primas súper analizadas. No lleva... hay gente que sigue pensando que se hormonan los animales. Eso hace más de 20, 30 años que está prohibidísimo y no se hace. Entonces, claro, que hasta un médico desconozca la realidad del sector es grave. ¿Crees que a nivel de sector es una de las tareas pendientes? Sí, completamente. De hecho, cuando vas a cualquier congreso sobre el sector, lo que se habla es eso, tenéis que comunicar. Porque comunican los otros, los que cuentan lo que no es verdad. ¿Y cómo trabajas eso? Que no se confunda pues una empresa como puede ser Nudesa con esos principios y tal, con esas noticias de pues macrogranjas o de tema de sostenibilidad en el Ujú. campo. ¿Cómo luchas contra eso? Bueno, pues poco a poco vas contando, haces vídeos donde se ve la realidad, salen los granjeros explicando. Nosotros el bienestar animal en Nudesa, hace muchísimos años cuando ni se hablaba de bienestar animal y ahora recibimos premios a nivel nacional por bienestar animal, porque al final hay una ética detrás. Tú quieres cuidar a los animales. Es verdad que bueno, el fin es alimentar una población. De hecho, lo decía Gina, una de las encargadas de granja una vez, dice, yo estoy muy orgullosa del trabajo que hago, alimento a la población. Que, no- que bueno, es importante. Pero claro, lo haces de la mejor manera posible y con un respeto siempre hacia el animal. Me comentabas antes que una de las cosas que arrancaste al llegar a Nudesa fue ese departamento de recursos humanos. Ujú. Y veo que tienes un objeto aquí que se relaciona un poco con eso, ¿no? Sí. Explícame son estos bloques. Vale, esto es, hicimos el test del Discovery de, bueno, los colores por personalidad de Carl Jung, ¿no? El psiquiatra. Lo traje porque, aunque esto lo hice hace un año, esto me lo dieron hace un año nada más, hace 20 años más o menos en la Nudesa hicieron este mismo curso. Y una de mis tías pues llegó a casa y dijo, dimos este curso, me encantó porque me ayudó a conocerme a mí misma y a mi pareja, porque yo me frustraba porque él pues no hacía tal cosa, no hacía la otra, y ahora le entendí. Ahora ya no le pido cosas que sé que no me va a dar. Y es verdad que en ese momento, pues yo tendría 20 y pico años, me ayudó a entender un montón de cosas y a la gente, y a entender a los equipos con los que trabajas, y a tus amigos, y a tu pareja, y a tu familia. Entonces me abrió una ventana
de entendimiento. Y hace un año lo volvimos a repetir en la empresa, lo saqué ahora porque en aquel momento, cuando mi tía me lo enseñó, era como unos apuntes y era las personas amarillas son así, las rojas son así, y tú te clasificabas, pues creo que soy aquí, aquí, allá. Ahora no, ahora haces un test y ya te sale directamente. Y aunque a mí en aquel momento me ayudó a entender a la gente, a mí misma no tanto, porque yo me veía muy verde, muy amarilla, mi madre decía, no, tú eres muy roja. Y yo, pues no sé, pues yo me veo 3 colores. Todo el mundo, no, 3 colores no se puede, pues me veo 3 colores. Y ahora cuando hice el test, soy 3 colores. Soy al mismo nivel roja, verde y amarilla. Tenía yo razón. Y entonces, pues sí, pues me ayuda a entenderme más a mí misma. ¿Crees que es importante también en las empresas trabajar esta parte Sí, para poder funcionar bien? es importantísimo porque vas a frustrarte tú y a la otra persona. Si te voy a pedir una tarea que no es capaz de darme, al final tú vas a estar fatal y a lo mejor te acabas marchando. Sin embargo, pues si eres un azul no te voy a poner a innovar. Pero a lo mejor trabajando con amarillo sacáis un montón de proyectos adelante. Entonces yo creo que sí es importante. Lo hicimos todos fue muy divertido, hicimos ahí unos juegos de rol y tal para entendernos a otros, pero al final, digo, es que sí es verdad, porque aparte nos separaron por colores, ¿no? Los rojos aquí, los verdes aquí y tal, y nos hicieron una pregunta que era, pues imaginad que hacéis el camino de Santiago, ¿no? Y entonces que cada color diga cómo le gustaría que fuera el camino. Yo en ese momento me puse con los rojos porque tengo un poquito más de rojo que de los demás, aunque en ese momento para eso yo soy amarilla, no me identificaba para nada con los rojos en eso. Pues claro, los rojos, queremos llegar a Santiago, si nos dicen que se tarda 3 días, bueno, 5 días, pues queremos llegar en 3, el esfuerzo de llegar cuanto antes mejor y ser los mejores. El verde, con calma, pero llegar. Los azules, queremos saber exactamente cuántos kilómetros damos cada día, dónde vamos a dormir cada día, llevar todo súper programado, qué me voy a encontrar en cada etapa. Y los amarillos, pues, ¿y si no llegamos, qué pasa? Si por el camino encontramos un pueblo que nos encanta, pues aquí nos quedamos. Y cada grupo de personas pensaban igual. Entonces, en el fondo, es interesante. Este, qué guay. Quiero que pienses en una decisión que hayas tomado tú dentro de Nudesa, desde que has llegado. Una decisión que hayas tomado tú, no tu padre, no tu hermano, y que a día de hoy, pues, que hubieras hecho diferente o que te haya ayudado a aprender. Bueno, decisiones que he tomado, pues eso de la visualización, el departamento de recursos humanos, que hay una persona que lo lleva. Pues empezamos hace poco con un carro mezclador, que es una batidora con ruedas, por así decirlo, que mezcla el pienso de las vacas con paja o hierba seca o lo que sea. Y es una máquina muy cara. Y todo el mundo decía, no, no te metas en eso. Y él decía, pues es la forma es un servicio más a los clientes. Hace un mes que está funcionando. Sí, he aportado cositas. ¿Y harías algo diferente? Pues claro, llevamos un mes y medio con él, tengo que esperar para decirte si era algo diferente. Pues seguramente si vuelves atrás, claro, pues cambiarías alguna cosa, pero en un principio bien. Sí que a nivel de cosas que aporte hubiera cambiado, creo que entré como con mucha fuerza, a veces soy como un poco intensa. Entonces hay que cambiar aquí, cambiar lo otro, y creo que alguna gente igual la hice sentir como un poco de que todo estaba mal, cuando no, la empresa va genial. Es una suerte estar en una empresa en la que va todo genial y que la gente, que todo está bien. Es peor cuando eres una empresa que hace agua, tienes que cambiar sí o sí porque si no te va mal. Y entonces creo que a alguna gente al principio la puede incomodar porque que parece que hacemos todo mal. Y yo, no, si hacéis todo genial, pero eso no quita que podamos digitalizar y ser más eficientes. Entonces creo que a lo mejor si volviera atrás hubiera comunicado un poco diferente con alguna gente. Hubo otra que no, que estaba deseando, genial, hacemos esto o lo otro. Pero también es verdad que soy muy prudente, es una empresa muy grande, no se me ocurre llegar y ponerme a cambiar las cosas a lo loco. Pues hablas con la gente toda la vida, los técnicos, te ves muy arropada por ellos, entonces tampoco se me ocurriría. No hace falta cambiar tantas cosas, la empresa va bien. ¿Y dentro de la empresa sueles tener contacto con puestos en los que tengas a familiares? Bueno, contacto sí, porque tengo mucha familia allí dentro. Pero bueno, pero por ejemplo, yo sobre todo estoy muy metida con el departamento comercial, ahí no tengo familia. Mi tía Mónica lleva el departamento de compras, de materias primas, y está más en contacto con mi hermano, porque mi hermano es lo que hacía en Holanda. Entonces es verdad que ahí trabaja más él con ella. ¿Y qué ventajas tiene trabajar con gente de tu familia o trabajar en una empresa familiar? Ventajas, bueno, pues por un lado que sabes que siempre te van a apoyar, que no te van a fallar, que van a ayudar porque quieren que te vaya bien, ¿no? No, eso es diferente. Y luego sí, para mí fue muy diferente, no había trabajado en un sitio que conociera tanto, tan personalmente a todo el mundo. Entonces a veces es difícil separar lo laboral y lo personal.
Entonces es un aprendizaje para todos. Claro, ¿qué es lo más duro? ¿Qué es lo más difícil que en otro tipo de empresa, por ejemplo, no pasaría? Bueno, pues tengo otro tipo de empresa, pues a alguien le dices algo, le das una orden y ya está. Pero si es tu tía o tu hermana o tu prima o lo que sea, pues a lo mejor no le parece tan bien. Eso siempre es, claro, hay una confianza. Igual que hay una confianza si dices algo, que el otro te responda. Entonces, lo bueno y lo malo. Vale. Y bueno, has decidido arrancar este camino y estar en la empresa que fundó tu padre. Em, ¿Cómo ves la empresa dentro de 20 años? Pues yo creo que hasta con una tercera fábrica, pues trabajando con muchos más clientes, dando otro tipo de servicios diferentes. Es verdad que hasta hace poco era solo una fábrica y se quedaba corta. Venían clientes y había que decirle que no. A un montón de clientes los dejabas fuera. Entonces no puedes ni siquiera hacer muchas prácticas, ni mucho I más D más I con tu pienso, porque tienes que servir lo que tienes que servir. Entonces con una segunda fábrica estamos empezando a probar productos más innovadores, pues hacer otras cosas diferentes. Entonces ahora sí me gustaría mucho pues meternos en proyectos de I más D más I y seguir creciendo en sectores pues más en caballos o en avicultura estamos empezando que antes no podíamos y nos está yendo muy bien. Pues puedes hacer cosas muy diferentes, diversificar un poco. Vale. Ahora, si me dijeras una cosa que te encantaría, que no sé si lo haremos algún día o no, me encantaría tener algún producto propio, que tú vayas al supermercado y haya un producto nuestro allí. Me encantaría. Bueno, pues... Pero igual es una locura y nunca llega ahí. Bueno, ahí está, ahí está. Y hemos hablado un poco de cómo tú has cambiado cosas en Nudesa, pero ¿cómo te ha cambiado Nudesa a ti? Me ayuda a estar un poco más calmada, quizás no tanto a la búsqueda de proyectos. Al ser autónomo tú tienes que estar buscando proyectos, tienes que ganarte la vida. Entonces, en ese sentido estoy más calmada porque, bueno, estoy aquí, va bien y yo creo que más bien eso, no tengo que buscar tanto cómo ganarme la vida, pues ya lo tengo, pero sí centrarme más, claro, ahora estoy en un proceso también mucho de aprendizaje dentro de la empresa. Aporto, pero también aprendo, claro. Pues... ¿Y de a mí qué te cambia? Pues te ayuda a ver que puedes reinventar de cada paso, de que todo el mundo puede hacer todo si quiere. Lo podemos intentarlo. Pues mira, te voy a hacer ahí unas preguntas rápidas para ir cerrando y precisamente la primera pregunta es que me digas un aprendizaje. Un aprendizaje, la empatía con la gente con la que tienes mucha confianza. ¿Un reto? Un reto, bueno, pues que la empresa siga creciendo. ¿Un ejemplo a seguir? Mi padre. ¿Qué es lo que te gustaría mantener de tu padre? Bueno, fue un líder nato. La gente le quería muchísimo. Le quiere muchísimo, que parece que no esté, sigue yendo a la empresa. Está hablando de sus años en activo. Pues la gente le quiere mucho y todo lo que aportó a cada persona individualmente, a la comarca, a las empresas, pues eso no todo el mundo es capaz de hacerlo. Dirigir una empresa a este nivel, conseguir tanto y siendo tan buena persona, no es tan fácil de encontrar. Y la última pregunta es, ¿a quién te gustaría escuchar a este podcast? Pues mira, me gustaría escuchar a una amiga mía que se llama Felicidad Romero. Ella estudió la misma carrera que yo y siempre ha trabajado por Europa en hoteles de gran lujo. Y ahora se ha vuelto a Coruña a llevar el hotel de su familia, junto con su hermana. Y me encantaría verla aquí. Muy bien. Bueno, pues hasta aquí el capítulo y muchas gracias.